Ahora pasamos a la próxima etapa y la última etapa antes de específicamente empezar a construir tu marca. Y primero tienes que partir definiendo el por qué, el entender cuál es la razón por la cual estás tomando este curso y cuál es la razón por la cual estás ejecutando todo este proceso. Es importante hacerse esta pregunta. Por ejemplo, para mí en el caso de Betaceta, después de Firewire, cuando empezamos a crear distintas comunidades, distintos verticales, ¿cierto? Eh, yo tenía, como les he contado desde el principio de este curso, una obsesión con las marcas, entonces para mí había una entretención de estar construyendo marcas nuevas constantemente. Pero después de que ha pasado el tiempo, después de que han pasado los años, muchas veces me he cuestionado y he pensado, bueno, ¿por qué creé, no sé, Newey? ¿Por qué no simplemente se llamaba Firewire Videojuegos? ¿O por qué creamos Wireless y por qué no se llamaba directamente Firewire Móviles? Y es importante a veces hacer esa pregunta, ¿cuándo hay que crear una marca completamente nueva y cuándo simplemente es un apellido para la marca que ya existe? De hecho, si se fijan, hay un elemento bien sutil, pero tanto el logo de Firewire o Wireless, que son sitios muy unidos, muy hermanos, usan la misma tipografía y usan el mismo tratamiento tipográfico, cada uno con su aplicación un poco distinta que le da su identidad propia. Pero no aborden inmediatamente la construcción de una marca nueva como la única solución posible. A veces no es ni siquiera necesario hacerlo. Un ejemplo es Virgin. Virgin es una marca que, como la comentamos hace un par de módulos, se usa tanto para transporte como para turismo de lujo, como para servicios muy accesibles. Y todo lo que ellos hacen es tomar su marca principal, ¿cierto? Virgin, y la aplican de distintas maneras, le dan un tratamiento distinto. Y así pueden crear nuevas marcas que mantienen la identidad de todo el grupo, porque todas estas marcas están conectadas por el mismo grupo, pero cada una de ellas se aplica de la forma que corresponde para su propia marca. Se aprovechan y se benefician del posicionamiento que tiene la marca madre, pero cada una de ellas tiene su propia identidad. Otro ejemplo más extremo todavía es el de FedEx. FedEx tiene varias marcas distintas que son básicamente la misma marca. FedEx Office es un servicio de fotocopias y de impresión que poco tiene que ver con Federal Express o FedEx Ground. Y todo lo que ellos hacen es toman la misma marca, le aplican simplemente un color distinto y este apellido diferente. Es decir, todo está brandeado con la misma marca. Usan una sola marca y se aprovechan de los beneficios, el esfuerzo de posicionar y de construir una sola marca y le dan estos apellidos distintos que, insisto, aprovechan la construcción que ya viene de la marca previa, pero se posicionan en segmentos distintos con servicios incluso diferentes. Otra solución totalmente distinta, porque hay básicamente dos grandes caminos, es por ejemplo lo que hace Unilever o P&G, ¿cierto? Procter & Gamble, donde ellos tienen marcas distintas para cada una de los productos distintos. Ellos tienen productos totalmente diferentes. O sea, por un lado tienen Hellmann's, ¿cierto? Una mayonesa, un producto, un alimento, y por otro lado tienen Axe o Rexona, ¿cierto? Que son desodorantes, que son productos de higiene personal. Apuntan a segmentos distintos. O sea, Axe apunta a un segmento de especialmente hombres en un segmento de área muy específico. Pero Lipton, por ejemplo, su marca de té, apunta a otro segmento y de otra manera. Son todas marcas de la misma empresa, pero como cada una de ellas tiene que hablarle a un público distinto, con un lenguaje distinto, con una personalidad diferente, para ellos les hace más sentido tener varias marcas distintas, que muchas veces incluso el consumidor no sabe que todas le pertenecen a la misma empresa. Y de hecho, una de esas marcas es una marca que para Unilever, en este caso, ni siquiera tiene nombre, que es lo que ellos llaman la Love Brand o la marca del corazón. Ese logo grande que vemos ahí, ¿cierto? Con forma de corazón, todos son básicamente la misma marca que vende el mismo producto, pero en todos los mercados donde opera tiene un nombre distinto. Por ejemplo, en México se llama Holanda, en Chile se llama Bresler, en Brasil o en Argentina se llama Kibon, en España se llama Frigo. Es decir, es la misma marca, pero con nombres distintos en distintos países. Y la razón por la cual les muestro todas estas situaciones distintas es para reforzar lo que hablábamos recién en el módulo de buenas prácticas, en que no hay una fórmula. Hay muchas soluciones para construir una marca, hay muchas soluciones que para esa marca en específica es la solución ideal. En este caso, lo que hizo Unilever fue
comprar marcas que ya existían en cada uno de esos países, que ya tenían una trayectoria en cada uno de esos países, pero los agrupó todos bajo el mismo logo, los agrupó todos bajo la misma línea de productos y de servicios, pero cada uno, en cada país donde opera con un nombre distinto. Y todas estas soluciones, todos estos caminos en el mundo del branding, en el mundo de construcción de marca, básicamente se reúnen en dos grandes grupos. Tomar el camino de lo que en inglés le llaman branded house, o el camino de una house of brands. El camino de una casa brandeada, es decir, que tiene un branding, que es la palabra en inglés para marca, una casa que toma una marca o una casa, por así decirlo, una organización o una empresa que reúne muchas marcas distintas. Un ejemplo rápido de eso, por ejemplo, es Google, que la mayoría de los productos de Google se llaman Google algo, ¿cierto? Google Groups, Google Books, Google Videos, Google Maps, Google Translate, y siguen sacando distintos productos que todos se llaman Google. Algunos de ellos, como Google Videos, no fue tan exitoso como lo fue YouTube. Ellos terminaron comprando YouTube y YouTube es una empresa del grupo Google, pero que funciona de forma independiente. Pero la mayoría de los servicios de Google se llaman Google. Después tenemos el caso que vimos recién de Unilever o también de P&G, ¿cierto? Procter & Gamble, donde ellos tienen varias marcas distintas y donde muchas veces el mismo consumidor ni siquiera sabe que están relacionadas entre sí. Marcas que apuntan al segmento infantil, al cuidado personal, a la higiene, o marcas que apuntan a la alimentación, que pueden ser muy distintos entre sí, pero todas le pertenecen a la misma empresa. Y también hay un caso híbrido, como puede ser Coca-Cola, donde tiene marcas que tienen distintas variantes, como lo es Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero o Coca-Cola Life, que son distintos apellidos para distintos productos, pero que están relacionados entre sí, o productos totalmente distintos, como puede ser cierto Sprite o Fanta y las otras marcas del grupo Coca-Cola. Entonces, hay muchos caminos para abordar. Hay muchas veces en que no es necesario crear una marca nueva y todo lo que tienes que hacer es simplemente ponerle un apellido a la marca que ya tienes. Y hay otras situaciones en que hace más sentido tener una serie de marcas distintas. Entonces hay que entender, primero que nada, por qué estás construyendo esta marca, ¿cierto? Y cuando empiezas a hacerte la pregunta de por qué estás construyendo esa marca, y finalmente tomas la decisión de por qué lo estás haciendo, la primera pregunta que tienes que responder, que nuevamente suena a un libro de autoayuda, pero es mucho más que eso, es preguntarte quién eres. Y cuando empiezas a hacer esa pregunta para entender qué representas, tienes una serie de otras preguntas que te ayudan a definirte. Y algunas de estas respuestas, algunas de las respuestas a estas preguntas van a ser más fuertes que las otras, y esa es la que quizás termine definiendo cuál es tu marca. Puede ser quién eres, ¿cierto? ¿Qué eres? O desde dónde operas. O en qué momento histórico estás operando. O por qué estás operando como operas, ¿cierto? O cómo funcionas. La respuesta a todas esas preguntas te puede ayudar a encontrar tu marca. Algunas de esas pueden ser totalmente literales, ¿cierto? ¿Quién soy? Quizás es el nombre del fundador, como hemos visto en el caso de Hewlett Packard, que son los dos fundadores que se juntan, o el caso de Ferrari, que hablamos antes, o el caso de Dell, donde directamente la firma o el nombre del fundador es el sello de garantía, por así decirlo. Y después en el otro espectro de estas preguntas puede estar el cómo. Y un buen caso de eso, por ejemplo, puede ser Netflix. Netflix en su nombre básicamente está diciendo de que es un servicio que ofrece películas, Flix en inglés, ¿cierto? Películas por internet. Entonces, en su nombre te están explicando el cómo funcionan. Así que hagan estos ejercicios porque, como hemos hablado desde el principio, no hay fórmulas, no van a llegar al mismo resultado y esperemos que no llegue al mismo resultado, porque lo más probable es que cada uno de ustedes esté creando una marca por una razón distinta. Y por la misma razón hay que entender cuándo es importante parecerte a las otras marcas en tu segmento y cuándo es importante diferenciarte completamente de las marcas de tu segmento. Hay situaciones, por ejemplo, como cuando aparece Coca-Cola y crea un segmento totalmente nuevo de refrescos, de bebidas, ¿cierto? Y luego aparece Pepsi-Cola. Pepsi-Cola usa el mismo apellido que Coca-Cola para básicamente decir, hey,
Estoy ofreciendo el mismo tipo de producto, quizás de una forma distinta, quizás a un precio distinto, quizás con un sabor un poco distinto, pero los dos ofrecemos una bebida cola. Y después tienes marcas, por ejemplo, como YouTube o como Vimeo, que hacen lo mismo, pero cada una trata de posicionarse distinto. Y sin embargo, cuando las analizas, en esencia, tienen nombres que son muy similares entre sí. YouTube, ¿cierto? Viene de tube por el tubo de rayos catódicos, ¿cierto? Es una forma de decirle al televisor en inglés, ¿cierto? Y YouTube es básicamente tu televisor, ¿cierto? Estás diciéndole acá que tú tienes el control, que esta es tu plataforma donde el contenido y el espectador lo controlas todo tú. Y después tienes Vimeo, que es una variación de la palabra video, que es lo que se sube, pero la palabra que cambia es el mí, es el yo. O sea, nuevamente son dos formas de interpretar básicamente el mismo tipo de uso. Son plataformas donde el video es hecho por ti, tanto YouTube como Vimeo. Pero la solución a esas marcas es distinta. Y muchas veces si no las analizas, las encuentras como dos plataformas completamente diferentes. Y después se terminan posicionando de forma diferente. YouTube se posiciona como la plataforma masiva y Vimeo se posiciona como la plataforma más especializada. Entonces, haz ese análisis y hay veces en que te conviene parecerte a tu segmento y hay veces que es importante diferenciarte completamente de tu segmento, especialmente si estás llegando a un segmento a modificar completamente cómo funcionaban las cosas antes. Pero finalmente, como hablábamos hace un par de módulos, just do it. O sea, hazlo, parte, toma un camino, toma una decisión y empieza a trabajar. Porque como hemos estado hablando desde el principio, ya que las marcas se construyen, empieza a avanzar y la misma marca va a ir evolucionando a medida que el tiempo vaya avanzando. Así que no te bloquees, no te quedes demasiado tiempo pensándola, pero sí pasa por este proceso, sí cuestiónate, sí responde estas preguntas para entender por qué. A veces vas a tener una idea muy clara desde el principio, vas a decir, este es el logo que quiero, esta es la marca que quiero, y empieza a construirlo. Hay veces que vas a estar muy perdido y no vas a saber por dónde partir. En ese caso hay algunos mecanismos que ayudan a encontrar una solución. Uno de esos mecanismos es lo que en inglés se llama un mood board, básicamente un muro de ánimo o de emoción, donde puedes empezar a coleccionar distintos elementos que representan cosas que te gustan o cosas que tú crees que reflejan la identidad de esta marca, que pueden ser elementos de color, que pueden ser tipografía, que pueden ser formas. Quizás tú no eres la persona que está creando directamente la marca y estás trabajando con un diseñador. Bueno, simplemente reunirle estas referencias va a ayudar increíblemente en la conversación entre tú y quien esté construyendo esa marca para entender específicamente cómo estás viendo tú que funciona esa marca. Puede ser simplemente juntar elementos encima de una mesa, puede ser armar un muro donde empiezas a pegar todas estas distintas referencias que pueden ser fotos sacadas de una revista, o puede ser totalmente digital, ¿cierto? Puedes usar una plataforma como Pinterest donde empiezas a coleccionar referencias de lo que te gusta o de cómo tú ves la marca o cuál es la identidad que tú crees que tiene esta marca. Así que elige alguno de esos caminos. Empieza a avanzar si ya tienes una idea clara o empieza a coleccionar referencias de hacia dónde crees tú que podría ser. Incluso pueden ser referencias del tipo de cliente y puedes agarrar fotos de cómo tú ves a las personas usando tu marca o cuáles son las situaciones en que usa tu marca o cuál es la personalidad de la persona o cómo visualizas tú a la persona que usaría tu marca. Todo eso te va a ayudar a empezar a encontrar un camino, a empezar a encontrar un patrón y por ejemplo en el ejemplo que estamos viendo acá, a decir, mira, parece que la marca debería tener colores en tonos de amarillo porque al parecer todas mis referencias tienen que ver con amarillo. Así que, primero, dedícale un tiempo a responder esta pregunta, a descubrir el por qué estás creando esta marca, en cuándo es necesario crear una marca completamente nueva, cuándo es necesario simplemente inventarle un apellido a esta marca, y una vez que has pasado por esta etapa, ya estás listo para pasar a la próxima etapa y crear un nombre para esta marca.